En las primeras horas del 12 de octubre de 1984, una bomba oculta dentro del Gran Hotel en Brighton explotó con una fuerza devastadora. Los pisos colapsaron, las habitaciones se abrieron y los huéspedes fueron arrojados de sus camas. Esa noche, dentro del hotel, el objetivo del atentado era la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher. 5 muertos y decenas de heridos. Pero, sorprendentemente, Thatcher sobrevivió. En el video de hoy analizaremos por qué el IRA quiso asesinar a Thatcher, cómo fabricaron y colocaron la bomba y qué ocurrió esa mañana fatídica. Puede ser útil iniciar con una breve explicación de los conflictos que llevaron al intento de asesinato. A inicios de los años 80, el conflicto en Irlanda del Norte, llamado Los Problemas, estaba en su apogeo. Grupos paramilitares republicanos, como el IRA provisional, intentaban terminar el dominio británico en Irlanda del Norte con violencia, mientras el gobierno británico sostenía el control con medidas militares, políticas y opresión. Soldados británicos ocupaban gran parte de Irlanda para reprimir al IRA. El uso de tortura y masacres de civiles irlandeses, como la del Domingo Sangriento, ejemplificaron los excesos para mantener el control. El IRA realizó una campaña de bombardeos en Inglaterra, atacando centros urbanos y símbolos del dominio británico como el Palacio de Justicia de Old Bailey. Cuando Margaret Thatcher asumió como primera ministra en 1979, tomó una postura de línea dura contra el IRA. Su gobierno amplió las operaciones de inteligencia, rechazó negociar con paramilitares y trató a los presos del IRA como criminales comunes, no presos políticos. El punto clave fue en 1981 durante las huelgas de hambre en prisiones del norte de Irlanda. Los prisioneros republicanos exigieron estatus político y se negaron a comer. El gobierno de Thatcher se negó a ceder y finalmente murieron 10 huelguistas de hambre. Esto incluyó a Bobby Sands, quien fue elegido miembro del Parlamento durante su huelga de hambre. En círculos republicanos, Thatcher simbolizó la terquedad británica y la negativa a atender sus demandas. No la veían simplemente como una líder política, sino como la personificación de las políticas que ellos rechazaban. Eliminarla sería una venganza y un golpe estratégico contra la autoridad británica. El liderazgo del IRA comenzó a considerar un ataque directo contra la propia primera ministra. En vez de un tiroteo o bomba, el IRA optó por una estrategia más calculada. Atacarían cuando el liderazgo político británico estuviera reunido en un solo lugar. En octubre de 1984, el Partido Conservador iba a celebrar su conferencia en Brighton. Los ministros, funcionarios del partido y Thatcher se hospedarían en el Gran Hotel frente al mar. El miembro del IRA asignado a la misión era Patrick Magee. Magee nació en Belfast, vivió gran parte de su vida en Inglaterra y regresó a Belfast a los 18 años, uniéndose luego al IRA provisional. Estaría más de 2 años internado sin juicio por sospecha de ser paramilitar. Magee formaba parte del Departamento de Inglaterra, una unidad de élite del IRA encargada de expandir el conflicto en ese país. Formó parte de un equipo del IRA en Londres que puso 2 coches bomba y era visto como un agente peligroso. Lo eligieron para construir y colocar la bomba. El IRA planeaba atacar al primer ministro desde hace tiempo. Revisaron conferencias previas del partido para conocer mejor los movimientos de funcionarios del gobierno. Inspeccionaron el hotel y enviaron a un ingeniero para revisar la arquitectura del Grand. El 15 de septiembre, Magee se registró usando el nombre falso de Roy Walsh, el nombre de un atacante del IRA responsable de otro atentado en el tribunal de Old Bailey. Se hospedó en la habitación 629 del sexto piso porque se creía que ahí estaría Thatcher. Mientras estuvo ahí, Magee recibió a 2 mensajeras del IRA que le dieron partes clave para su bomba. También se reunió con un hombre misterioso llamado el Papa, cuyo papel en el atentado no está claro. En 3 días, Magee fabricó una bomba con gelinita y un temporizador de larga duración hecho de partes de una videograbadora.
La ocultó tras un panel en el baño de la habitación 629, la envolvió en plástico para ocultar el olor y salió del hotel. El artefacto permanecería sin ser detectado durante casi un mes, haciendo tic-tac silenciosamente dentro del edificio mientras el hotel seguía recibiendo huéspedes. Mientras tanto, en preparación para la visita de Thatcher al hotel, la policía de Sussex realizó una inspección en el hotel, pero fue solo una búsqueda limitada. No estaban particularmente preocupados por bombas. El gobierno de Thatcher había irritado a los mineros, por lo que se enfocaba en los huelguistas que podían tomar el hotel y protestar. Thatcher iba a hospedarse en la suite Napoleón del primer piso. Un perro policía revisó solo el primer piso, no los demás. La bomba pasó desapercibida y Thatcher y su gabinete se mudaron al hotel sin saber del peligro. Para la noche del 11 de octubre, la conferencia ya llevaba 3 días. Thatcher estaba trabajando hasta tarde en la sala de su suite, preparándose para el discurso principal de la mañana siguiente. Muchos ministros y delegados dormían profundamente en sus habitaciones después de un largo día de eventos políticos. Exactamente a las 2:54 de la madrugada del 12 de octubre, la bomba explotó. Los sobrevivientes relataron que la explosión fue un rugido repentino y sintieron que el edificio se doblaba hacia adentro. La gente despertó entre polvo y oscuridad, sin saber si el hotel colapsaba. Los huéspedes y el personal describieron las escenas de confusión y destrucción. Algunos dijeron que la explosión se sintió como un terremoto, sacudiendo camas y arrojando objetos. Algunos oyeron la mampostería cayendo en los pisos inferiores. La explosión atravesó los pisos superiores y colapsó una sección vertical del hotel. Las paredes se abrieron, los techos colapsaron y los escombros cayeron a través de varios niveles. La explosión debilitó la chimenea, haciendo que la estructura de 5 toneladas cayera y aplastara varios pisos del hotel a su paso. Los ocupantes en ese momento de la habitación 629 eran Sir Donald MacLean, quien era el presidente de los conservadores escoceses. Su esposa Muriel también estaba en la habitación con él. La pareja fue alcanzada por la explosión en la cama y quedó destrozada y atrapada bajo los escombros. En la habitación contigua estaban Sir Gordon Shattock, un alto dirigente del partido Tory, y su esposa Jean. La explosión los alcanzó cuando la bomba rompió la pared entre las habitaciones. Jean fue alcanzada por metralla formada por azulejos de cerámica rotos que destrozaron su cuerpo y la decapitaron. Sir Gordon logró sobrevivir milagrosamente al caer por los pisos destruidos y colapsados, terminando en el sótano del hotel. Otra víctima de la explosión fue Sir Anthony Berry, diputado conservador con 20 años en la Cámara de los Comunes. Thatcher estuvo en su baño poco antes de la explosión. Si ella hubiera seguido en el baño, que quedó muy dañado, probablemente habría muerto o resultado gravemente herida. La chimenea de 5 toneladas atravesó los pisos superiores y cayó en el baño de Thatcher. Pero por casualidad, ella estaba en la sala todavía trabajando. Ella y su esposo Denis pudieron salir de su habitación sanos y salvos después de la explosión. Seguridad y asistentes la escoltaron a una estación de policía cercana para protegerla. Desde ahí, ella recibió actualizaciones sobre las víctimas. 5 personas murieron por la explosión y el colapso. 34 personas resultaron heridas. Muchas de ellas quedaron atrapadas bajo los escombros durante horas mientras se realizaban los esfuerzos de rescate. El ministro Norman Tebbit, uno de los sobrevivientes más conocidos, quedó sepultado bajo los escombros. Su esposa Margaret quedó atrapada con él y sufrió una fractura de cuello que la dejó discapacitada permanentemente. Los rescatistas pasaron horas excavando entre las secciones colapsadas del edificio para intentar llegar a los atrapados. Testigos dijeron haber oído voces pidiendo ayuda bajo concreto y madera rota. Otros no tuvieron tanta suerte, como Muriel MacLean, quien fue rescatada pero murió poco después por sus heridas. Poco después del atentado, el IRA provisional emitió un comunicado asumiendo la responsabilidad del atentado. Para entonces ya sabían que Thatcher había sobrevivido. Su mensaje decía lo siguiente:
El IRA se atribuye la explosión de 100 libras de gelignita en Brighton contra el gabinete británico y conservadores belicistas. Thatcher comprenderá que Gran Bretaña no puede ocuparnos, torturar prisioneros, ni disparar a nuestra gente en nuestras calles y salir impune. Hoy no tuvimos suerte, pero solo necesitamos tenerla una vez. Siempre necesitarán suerte. Denle paz a Irlanda y no habrá guerra. Esta declaración reflejaba la estrategia de persistencia del IRA. Thatcher sobrevivió, pero el atentado mostró que el liderazgo británico podía y sería atacado en Gran Bretaña. Más tarde ese mismo día, Thatcher confirmó que la conferencia del Partido Conservador continuaría, aunque en otro lugar. La decisión buscaba mostrar que el gobierno no dejaría que el atentado afectara su determinación. Ese día, Thatcher condenó el ataque y reafirmó que su gobierno mantendría sus políticas sobre Irlanda del Norte y el terrorismo. El atentado no logró las concesiones políticas que esperaba el IRA. Por el contrario, endureció las posturas del gobierno británico y reforzó que la violencia no cambiaría la política estatal. Después siguió la investigación del atentado. Expertos forenses analizaron fragmentos de la bomba, inteligencia y registros de huéspedes del hotel. La policía revisó los escombros en busca de pistas o evidencia del responsable. Los exámenes de la explosión ayudaron a identificar la habitación donde estaba la bomba, y desde ahí detectaron el nombre falso de Maggie. Se halló una huella parcial de palma en la tarjeta de registro de la habitación entre los escombros. Esta huella de palma resultó coincidir con la de Maggie, cuyos datos ya estaban registrados por su detención anterior. En junio de 1985, la policía allanó un departamento en Glasgow y arrestó a Maggie y a otros 4 miembros del IRA que planeaban ataques en Inglaterra. Maggie fue condenado al año siguiente por el atentado de Brighton y sentenciado a 8 cadenas perpetuas concurrentes. En 1999 fue liberado bajo el Acuerdo de Viernes Santo, que permitió la excarcelación anticipada de algunos prisioneros paramilitares durante el proceso de paz en Irlanda del Norte. Y desde su liberación, Maggie ha estado en contacto con Jo Berry, la hija de Sir Anthony Berry. Jo pasó años luchando con el dolor y la ira por la muerte de su padre. Así que buscó entender las motivaciones políticas y personales detrás del atentado que mató a su padre. En 2000, tras la liberación de Maggie, ella contactó por intermediarios y luego lo conoció en persona. Su primer encuentro fue privado y cuidadosamente estructurado, pero desde entonces han hablado en público, presentando su historia como un ejemplo de diálogo restaurativo. Algunos consideran su relación controversial, sobre todo quienes sufrieron violencia del IRA. Pero para Jo, le ayudó a sacar algo positivo de la terrible experiencia y permitió que Maggie asumiera exactamente lo que hizo. En sus charlas surgen preguntas sobre perdón, tolerancia y comprensión que no son fáciles de responder. El atentado en el Gran Hotel sigue siendo uno de los intentos de asesinato más graves contra un primer ministro británico. Thatcher sobrevivió, pero la destrucción a su alrededor mostró lo cerca que estuvo el atentado de lograr su objetivo. El atentado demostró a la clase dirigente británica su vulnerabilidad durante una época de conflicto paramilitar sostenido.